Hay una frase que probablemente escuchaste antes de aprender a leer. No te la dijeron en voz alta siempre. A veces llegó como un gesto, como un silencio, como la forma en que alguien dejó de prestarte atención justo cuando empezabas a llorar. A veces llegó como una mirada de desaprobación, como un ya, que significaba para de sentir, porque no sé qué hacer con eso. La frase es esta: aguanta. Y lo que vino después de esa frase, durante años, fue la construcción silenciosa de una persona que aprendió a no necesitar a nadie más. No es un insulto. Nadie en tu familia se levantó un día con la intención de dañarte. Lo que pasó es más complicado y más viejo que eso. Lo que pasó es que te criaron con lo que tenían, y lo que tenían era exactamente lo mismo que les habían dado a ellos. La idea de que resistir es lo mismo que estar bien, que callarse el dolor es madurez, que pedir ayuda es una señal de que algo falló en ti. Y así llegaste hasta acá. Funcional, capaz, alguien que resuelve, alguien que no se queja, alguien que cuando le preguntan cómo está, dice bien antes de terminar de pensar la respuesta, no porque mienta exactamente, sino porque ya no sabe distinguir entre estar bien y simplemente seguir, entre sobrevivir y vivir, entre moverse y existir de verdad. Eso tiene un nombre. No es fortaleza, es disociación aprendida. El aguante como virtud no nació de la nada. Viene de generaciones que tuvieron razones reales para no detenerse. Pobreza, migración, violencia, inestabilidad. Cuando la supervivencia depende de seguir moviéndose, parar se vuelve un lujo que no existe. Y lo que empieza como una estrategia de supervivencia se convierte, con el tiempo, en una identidad, en un valor, en algo que se transmite de padres a hijos como si fuera sabiduría ancestral, cuando en realidad es una herida que todavía no encontró cómo sanar. Los problemas no se lloran, se resuelven. Otros están peor. Eso no es para tanto. En esta familia somos fuertes. Deja de hacerte el sufrido. Uno se levanta y sigue. Cada una de esas frases es una pequeña instrucción sobre cómo no sentir. O, más precisamente, sobre cómo sentir, pero no mostrarlo. Sobre cómo aprender a funcionar con el dolor adentro, guardado en algún lugar donde no moleste, donde no interrumpa, donde no genere la incomodidad de que alguien tenga que hacerse cargo de algo que no sabe cómo contener. El problema no es que te enseñaran a ser resistente. El problema es que nadie te enseñó la diferencia entre resistencia y represión. Resistir implica atravesar algo con conciencia, con contacto real con lo que duele, sin perderte en ello, pero sin negarlo. Reprimir es otra cosa completamente distinta. Es empujar hacia abajo, tapar, seguir adelante, como si no estuviera pasando nada. Y después preguntarte por qué te duele la espalda, por qué no puedes dormir, por qué reaccionas de forma desproporcionada ante cosas pequeñas, por qué en el momento en que finalmente todo está bien tu cuerpo empieza a desmoronarse. Tu cuerpo no olvidó lo que tu mente decidió ignorar. Nunca lo hace. Hay algo que nadie pregunta sobre esto. ¿Qué pasa con un niño que aprende que su dolor no importa lo suficiente como para ser atendido? Pasan varias cosas. Primero, deja de mostrarlo. Segundo, empieza a creer que no debería sentirlo, que el problema no está en la situación sino en él por reaccionar. Tercero, construye toda su identidad alrededor de no necesitar. Aprende a ser el que ayuda, el que resuelve, el que sostiene. Y cuando ese niño crece y alguien le pregunta cómo está, no sabe qué responder honestamente, porque lleva tanto tiempo sin hacerse esa pregunta que la respuesta genuina se perdió en algún punto del camino, guardada detrás de capas de estoy bien que nadie cuestionó. Eso no es madurez. Es una herida que aprendió a caminar. El mito más resistente de todos es este, que las personas que aguantan más son las más fuertes. Es exactamente al revés. Las personas que aguantan más son, con frecuencia, las que más temprano aprendieron que no había otra opción. No eligieron la fortaleza. Aprendieron que mostrar vulnerabilidad tenía un costo que no estaban dispuestas a pagar o que nadie estaba disponible para recibirla sin minimizarla, sin convertirla en una carga, sin usarla de alguna forma en su contra. Y eso se instala en el sistema nervioso. No como un recuerdo que puedes elegir recordar o no, sino como un modo de operación permanente, como la configuración de fábrica de cómo respondes al mundo, a las amenazas, a las personas que se acercan demasiado. Se manifiesta de formas que no siempre parecen relacionadas, en la dificultad para pedir ayuda, aunque la necesites desesperadamente, en la sensación de que si paras te vas a romper, entonces mejor no parar nunca, en la irritabilidad cuando alguien a tu alrededor se queja de algo que a vos te parece menor, porque en tu escala interna, el umbral de lo que merece ser expresado está tan alto que casi nada califica, en la incapacidad de descansar sin sentirte inútil, en el cuerpo que empieza a hablar cuando la mente sigue negando, contracturas, insomnio, enfermedades que aparecen cuando finalmente te permitís parar. Hay algo que casi nadie dice sobre el aguante cultural. No es neutro. Tiene consecuencias específicas en la salud mental que se acumulan con el tiempo y que muchas veces se presentan como otra cosa. La ansiedad crónica, que nadie puede explicar. La depresión que llega en el momento en que, paradójicamente, las cosas empiezan a ir bien, cuando ya no hay una crisis que justifique el estado de alerta permanente, el vacío que aparece cuando finalmente no hay nada que sostener.
El agotamiento que no se va con vacaciones, porque no viene del trabajo, sino de décadas, de no haberse permitido ser humano del todo. Eso es el costo invisible del aguante. No aparece mientras estás en modo supervivencia. Aparece después, cuando finalmente hay espacio para sentir, y te das cuenta de que no sabes cómo hacerlo. Que la emoción que intentas acceder se siente lejana, bloqueada, como intentar recordar un idioma que hablabas de niño y que alguien te dijo que no era útil. Lo que empeora todo esto no es solo la cultura familiar. Es que el mundo que te rodea refuerza exactamente el mismo mensaje. Los sistemas laborales que premian la productividad sin límite y llaman pereza al descanso. Las redes sociales que muestran a personas superando sus traumas en 60 segundos con la música correcta. La idea instalada de que la salud mental es un tema de actitud, de decisión, de ganas. Si hubieras querido estar mejor, ya lo estarías. Si todavía sufrís, es porque no pusiste suficiente de tu parte. Es una mentira. Pero es una mentira que calza perfectamente con todo lo que ya te enseñaron desde pequeño. Entonces, se siente como verdad. Se siente como tu voz interior cuando en realidad es la voz de alguien que murió hace décadas y cuya forma de sobrevivir quedó tatuada en tu forma de existir. El aguante también destruye vínculos, aunque casi nadie hable de eso. Cuando alguien creció aprendiendo a no necesitar, le cuesta enormemente recibir. Le cuesta dejar que otros se acerquen de verdad. Porque acercarse de verdad implica mostrarse, y mostrarse implica un riesgo que el sistema interno todavía clasifica como peligroso. Entonces, se generan relaciones donde la persona da mucho pero recibe poco, no porque no quiera recibir, sino porque no sabe cómo permitirlo sin sentir que está exigiendo demasiado, que está siendo una carga, que en cualquier momento el otro va a cansarse. La intimidad real requiere poder decir, esto me duele, sin inmediatamente justificarlo, minimizarlo o compensarlo con algo. Para alguien criado para aguantar, esa frase sola puede sentirse como una traición a todo lo que le enseñaron, como debilidad, como un error del que hay que recuperarse rápido antes de que alguien lo note. Entonces, si algo de esto te suena familiar, no voy a decirte que trabajes en ti mismo. Voy a decirte qué cosas concretas pueden empezar a mover algo, aunque al principio se sientan extrañas o incómodas o directamente imposibles. Lo primero es nombrar lo que sentís, aunque solo sea para vos. No en voz alta si no podés, no con nadie si no estás listo, pero antes de que termine el día, una vez, ponerle un nombre a lo que está pasando adentro. No, estoy bien, ni estoy mal. Algo más específico. Estoy agotado. Estoy frustrado. Estoy asustado. El cerebro que aprendió a ignorar sus propias señales necesita que alguien le enseñe a escucharlas de nuevo. Y ese alguien tenés que ser vos. Empezá con una palabra por día. Solo eso. Lo segundo es identificar tu umbral personal. Fíjate qué nivel de malestar necesitas alcanzar antes de permitirte quejarte, pedir ayuda o simplemente parar. Si ese umbral es muy alto, ya es información valiosa. No tenés que bajarlo de golpe. Pero sí tenés que saber dónde está. Porque ese número te está diciendo cuánto crees que tenés que sufrir antes de merecer atención, incluso la tuya propia. Lo tercero es practicar recibir en cosas pequeñas. No empeces por las grandes conversaciones emocionales. Empezá por dejar que alguien te pague un café sin insistir en devolver el gesto. Por decir gracias cuando alguien te hace un cumplido, sin desviarlo ni minimizarlo. Por aceptar ayuda con algo práctico sin sentirte en deuda de inmediato. El sistema nervioso que aprendió que recibir es peligroso se recalibra de a poco, con experiencias repetidas de que el mundo no se rompe cuando dejas de sostenerlo todo vos solo. Lo cuarto es aprender a distinguir parar de rendirse. Hay una diferencia enorme entre detenerse para evaluar y abandonar. El aguante extremo no distingue entre las dos cosas. Todo descanso se siente como derrota, como señal de que no sos suficientemente fuerte. Pero el descanso no es ausencia de acción, es parte del proceso. Un músculo que nunca descansa no crece, se lesiona. La mente funciona exactamente igual. Y lo que interpretas como debilidad cuando parás, muchas veces es tu sistema nervioso haciendo exactamente lo que debería. Lo quinto, y es el más difícil, empezá a cuestionar la narrativa del orgullo. No para destruirla, sino para examinarla de frente. 1. ¿De qué te enorgulleces exactamente cuando aguantás? ¿De haber podido? ¿O de que nadie se enteró de que estabas sufriendo? Porque esas son dos cosas muy distintas. Una es capacidad real. La otra es aislamiento bien disfrazado de fortaleza. Aguantar en silencio no te hace más fuerte, te hace más solo. Y la soledad acumulada, esa que nadie ve porque todo por afuera parece funcionar, es uno de los costos más altos que existe. No aparece en ningún diagnóstico. No tiene nombre en los libros de psicología, pero la sentís. La sentís cuando estás en un cuarto lleno de gente y seguís estando solo. Cuando alguien te pregunta cómo estás de verdad y no sabes qué decirle porque llevas tanto tiempo sin saberlo vos. Cuando te das cuenta de que llevas años siendo fuerte para todos menos para vos mismo. Eso que cargas, no tenías que cargarlo solo. Si este episodio te incomodó, no fue un error. Si sentiste que algo de esto te tocó, es porque no estás solo. Dar like no es apoyar un video. Es decir, esto también importa. Suscribirte no es seguir un canal. Es elegir un espacio donde no se miente sobre la mente. Y si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. A veces entender llega antes que pedir ayuda. Si esto te está superando, pedir ayuda también es una forma de recuperar calma.